Muy bien, para estudiar el teorema de Bayes debemos hacer eh, un estudio previo de una estructura denominada partición. Vamos a considerar K eventos, ¿ok? O sea, recuerden que un evento es un subconjunto del espacio muestral. Entonces yo tengo K subconjuntos del espacio muestral S. Cuando digo yo que esos eventos, que son A sub 1, A sub 2, etcétera, hasta A sub K, conforman una partición. Le voy a pedir tres cosas. La primera, que sean disjuntos, que sean excluyentes 2 a 2. ¿Qué significa eso? Que cuando agarro dos eventos distintos, y aquí lo remarco, agarro A sub I y agarro A sub J, donde I es distinto de J. ¿Qué significa que I sea distinto de J? Para mí significa que entonces A sub I es distinto de A sub J. ¿Y qué estoy pidiendo? Que su intersección dé vacío. O sea, que sean disjuntos, que sean excluyentes 2 a 2. Es decir, insisto, cuando agarro dos eventos de esta colección que son K, ¿verdad? Entonces su intersección me tiene que dar vacío. ¿Cuántos pares podría agarrar? Ya ustedes saben hacerlo porque saben conteo. Si tengo K subconjuntos y los voy a agarrar de 2 en 2, entonces tendría combinaciones de K en dos formas posibles de chequear esto. Pero eso era solamente un recordatorio de que el conteo está en todas partes. A mí lo que me interesa para la definición de partición es que simplemente la intersección de dos cualesquiera de ellos que no sean el mismo sea vacía. La segunda condición que le voy a imponer es que la unión de todos ellos, fíjense que estoy uniendo, ¿qué significa este símbolo? Unión desde i igual 1 hasta acá de a sub i. Significa que los estoy uniendo todos. Estoy diciendo a sub 1 unido con a sub 2, unido con a sub 3, etcétera, hasta unido con a sub k. La unión de todos ellos, ¿qué? Me debe dar el espacio muestral completo. Y vamos a ir a un esquema para que vean qué significa eso. Y lo otro que voy a pedir es que la probabilidad de cada uno de los eventos sea mayor que cero. Es decir, probabilidad de A sub i mayor que cero para todo i, donde i va desde 1, 2 hasta k. ¿Ok? ¿Por qué no mayor o igual que cero? Justamente porque no me interesa trabajar con eventos que tengan probabilidad cero. ¿Ok? No tiene ningún sentido estar trabajando con algo que realmente no aporta para la construcción del espacio muestral S. Entonces, veamos un diagrama de Venn donde aparezcan los elementos de una partición. Si yo tengo un experimento aleatorio E, ¿verdad? Entonces, tengo A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7. ¿Qué dice aquí en este texto? El experimento E resulta en uno y solo uno de los A sub I. Fíjense, si yo hago un experimento aleatorio, lo ejecuto, ¿verdad? Yo tengo un punto por aquí, entonces ocurrió A sub 1. Si ocurrió A sub 1, no puede haber ocurrido ni A sub 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea de una partición para que entiendan intuitivamente de qué se trata? Una partición no es más que un rompecabezas del espacio muestral. Ustedes tienen el espacio muestral, tienen piezas que no se solapan, o sea, ellas encajan entre sí, pero no están montadas una encima de la otra. ¿Ok? Cuando tú unes todas las piezas, te da todo el cuadro. ¿Ok? Y no te interesa una pieza que no aporte nada. Es decir, si hay un puntico por aquí, no te interesa. Te interesan las piezas que tienen probabilidad mayor que cero. Esa es la esencia de una partición. Insisto, una partición, imagínenselo como un rompecabezas. Ahora, si yo agarro un evento cualquiera, que vamos a llamar B en este caso, yo lo puedo visualizar siempre montado sobre el espacio muestral. Y aquí viene algo bien interesante. Fíjense que este espacio muestral B, que está aquí, por ejemplo, intersecta con A sub 2. Yo no escribí aquí quiénes eran los eventos, pero se los voy a repetir. Este es A sub 1. Bueno, B no intersecta A sub 1. Este es A sub 2. Bueno, fíjense que B intersecta A sub 2. ¿Dónde? En este pedazo que está aquí. B intersecta A sub 3. B no intersecta A sub 4, pero sí A sub 5 aquí en este pedacito. Intersecta bastante de A sub 6. ¿Ok? Y no intersecta nada de A sub 7. Eso va a ser interesante para lo que vamos a estudiar más adelante. Ahora vamos con el teorema de probabilidad total. ¿Ok? Imagínense que tengo una partición del espacio muestral S. Para que no tenga que estar echando para atrás con la definición,
Recuerden que una partición del espacio muestral S es un conjunto de K piezas, eventos, que se portan como un rompecabezas y que no me interesan las piezas que midan 0. Tienen que ser de probabilidad mayor que 0, ¿verdad? Y supónganse que yo tomo un evento B cualquiera del mismo. ¿Qué dirá el teorema de probabilidad total? Vamos poco a poco. Voy a partir de la probabilidad de B. No les voy a decir todavía qué dice el teorema. Vamos a ir sacando cosas que vamos sabiendo que es verdad. La probabilidad de B es igual a la probabilidad de B intersectado con S. ¿Por qué? Porque ese es todo el espacio muestral. Entonces, si tú intersectas a B con todo el espacio muestral, te va a dar el mismo B. Pero ¿quién es S? Fíjense, habíamos dicho que A sub 1, A sub 2 hasta A sub K conforman una partición. Entonces, S debe ser la unión de los K eventos de la partición. ¿Qué hice en esta igualdad? Sustituí S por la unión de los eventos. Ahora, ¿qué es esto? Esto es la probabilidad de B, ¿verdad? Como dice aquí, intersectado con A sub 1, unido a sub 2, etcétera, unido hasta A sub K. Es decir, simplemente para facilitarles a ustedes la visualización de esto, este símbolo que me dice que tengo que unir a cada de ellos, ¿verdad? Lo reescribí como la mera unión de todos los eventos. Fíjense ahora que tengo algo interesante que ustedes han estudiado en otras matemáticas, mucho antes de este curso. Aquí tienen la probabilidad de B intersectado con varias uniones, o sea que aquí tengo un paréntesis. Yo voy a aplicar una distributiva, ¿verdad? De la intersección con respecto a la unión. Y entonces voy a decir, bueno, esto es la probabilidad de B intersectado con A sub 1, unido, B intersectado con A sub 2, unido, etcétera, ¿verdad? Hasta la probabilidad, hasta la unión de B intersectado con A sub K. Aquí lo único que hice fue romper el paréntesis, haciendo una distributiva. Ahora bien, piensen algo. Como se trata de una partición, fíjense que ya he usado en este caso que los A sub I conforman una partición. Entonces, noten que por segunda ocasión voy a usar el concepto de partición porque yo sé que A sub 1 y A sub 2 no tienen nada en común, ni A sub 1 con A sub 3, ni A sub 1 con A sub K. Es decir, ninguno de los A tienen nada en común con los demás. Entonces, yo sé algo. Yo sé que B intersectado con A sub 1 no puede tener nada en común con B intersectado con A sub 2. Porque si eso ocurriera, insisto, entonces quiere decir que estos dos conjuntos tienen en común un punto en B y con A sub 1 y con A sub 2. Eso no puede pasar. Entonces quiere decir que estas uniones se están calculando sobre eventos que son disjuntos. Si eso es así, entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. ¿Cómo? Bueno, por el tercer axioma de probabilidades que me dice que la probabilidad de la unión de eventos disjuntos es la suma de las probabilidades. Claro, el axioma lo dice para dos eventos y tú dirás, bueno, pero aquí tienes K que ni siquiera sabes cuánto vale K. Sí, pero piensen por un momento que si ustedes tuvieran que unir más de dos eventos que son disjuntos, tuvieran que unir 3 o 4, bueno, lo pueden, digamos, ir trabajando uno contra los otros 3. Y entonces, si no tienen nada en común con los otros 3, eso es la probabilidad de uno más la probabilidad de la unión de los otros 3. Y ahora le aplican recursivamente el segundo axioma, al tercer axioma, a estos 3 eventos y van trabajando recursivamente hasta que se dan cuenta que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Ah, pero ahora viene algo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Que es el teorema, el teorema o la regla de la multiplicación que me dice cómo trabajar, ¿verdad? Con la intersección para eventos cualesquiera, el evento B con respecto al evento A sub 1, el evento B con respecto al evento A sub 2. ¿Y qué dice ese teorema o regla del producto de la multiplicación? Que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad condicional por la probabilidad del evento sobre el que se está condicionando. Entonces, probabilidad de B intersectado con A sub 1 es probabilidad de B dado A sub 1 por probabilidad de A sub 1. Pero eso sí, lo hago también con esta otra probabilidad y con la otra y con la otra hasta llegar a la última. Esto que están viendo aquí, jóvenes, que les voy a subrayar, que me dice que si tengo una partición, la probabilidad de un evento cualquiera la puedo escribir como esto que está aquí, ¿verdad? Es el teorema de probabilidad total. El teorema que me dice que yo puedo
reintegrar lo que tenía el evento B en común con cada uno de los otros eventos, ¿verdad? De la partición, para armar la probabilidad completa de B. Vamos a ver ahora a través de el esquema qué es lo que eso significa. Eso es lo que significa, no es más que si yo quiero calcular la probabilidad de B, me tienen que decir cuánto mide este pedacito y sumarlo con lo que mide este pedacito. Cuando hablo de medir me refiero a calcularle la probabilidad, ¿verdad? Y sumarlo con lo que mide este pedacito y sumarlo con lo que mide este pedazote. ¿Ok? Si tú quieres saber cuánto es la probabilidad de B, ¿verdad? Usando esto que está aquí, lo que me tienes que decir es cuánto mide este pedacito, este pedazo, este pedacito y este pedazote. Si sumas esas cuatro cosas, está listo. Tú dirás, pero B no tenía nada en común con esto. Exacto. Entonces, si tú dices probabilidad de B intersectado con A sub 1, va a ser la probabilidad del vacío. Eso es cero. ¿Lo ves? Nunca le estás agregando cosas que no debías agregar y sí estás sumando las cosas que debes sumar. Eso es lo que dice el teorema de probabilidad total. Es un teorema muy útil para lo que vamos a ver ahora. Teorema de Bayes. Ya llegamos al corazón del asunto. Vamos a ver el teorema de Bayes y yo ya adelanté algo en la reunión síncrona. En la reunión síncrona yo les dije, bueno, supongamos que tenemos dos eventos, ¿verdad? Y en general probabilidad de B dado A, ¿verdad? Es igual a la probabilidad de A intersectado con B dividido, ¿qué cosa? Dividido la probabilidad de A. Pero también sabíamos que la probabilidad de A intersectado con B es la probabilidad de A dado B, ¿ok? Por la probabilidad de B. Y cuando yo hago ese juego que les mostré en la reunión síncrona, ¿verdad? Tengo probabilidad de B dado A, es probabilidad de A dado B, por probabilidad de B entre probabilidad de A. Bueno, esto parece un trabalenguas, parece que no tuviera ningún sentido, pero yo sí les voy a dar un sentido para que ustedes tengan de qué agarrarse cuando estudian. Fíjense cuál es el truco que hace el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que dice es que yo puedo invertir los condicionales. Puedo decir que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A dado B siempre y cuando yo multiplique por unos factores convenientes. En este caso, tengo que multiplicar por P de B entre P de A. ¿Ven? Pero lo interesante es que puedo invertir las condicionales. Puedo pasar de probabilidad de B dado A probabilidad de A dado B. Noten que podría hacerlo también al revés. Yo podría escribir probabilidad de A dado B es igual a probabilidad de B dado A por probabilidad de A dividido probabilidad de B, es decir, haciendo un despeje. La ventaja de esto es que yo puedo trabajar a conveniencia según lo que necesite hacer. Pero ahora vamos a integrar el teorema de Bayes, ¿verdad? Con K eventos, o sea, cuando tengo una partición. Aquí, digamos, esto es algo que podemos trabajar en la reunión síncrona, para que vean que está oculta una partición. Lo que pasa es que uno no se da cuenta cuando trabaja este esquema así. Vamos a ver qué pasa cuando yo trabajo el concepto del teorema de Bayes, pero en ese esquema de K eventos, ¿verdad? Que son mutuamente excluyentes y son colectivamente exhaustivos y que la probabilidad de los A sub I, de todos los A sub I es mayor que cero. Fíjense que eso es importante. Y tengo otro evento. Fíjense cómo vamos a trabajar aquí. Probabilidad de el evento A sub I dado B es igual a la probabilidad de B dado A sub I por la probabilidad de A sub I entre la probabilidad de B. Tú dirás, bueno, si agarraste dos eventos, el A sub I y el B, y estás haciendo lo mismo de antes. O sea, estás simplemente mostrándome que se puede intercambiar el condicional. Sí, pero ahora viene lo interesante, que vamos a después a ilustrar con un ejemplo. ¿Y qué es la probabilidad de B? Bueno, si A sub 1, A sub 2 hasta A sub K conforman una partición, aquí está, son mutuamente excluyentes, son colectivamente exhaustivos, es decir, la intersección 2 a 2 da vacío, cuando los 1 a todos me da S, y además tiene la condición de que la probabilidad de cada sub I sea mayor que 0, entonces la probabilidad de B por el teorema de probabilidad total es probabilidad de B dado A sub 1 por probabilidad de A sub 1 más probabilidad de B dado A sub 2 por probabilidad de A sub 2, etc.
Fíjense que el numerador no ha cambiado. Un truco interesante para cuando uno está resolviendo un ejercicio con esto es que noten que el numerador, ¿verdad? Es uno de los elementos, no sabemos cuál porque está ahí, puede ser cualquier número desde el 1 hasta la K, ¿ok? Pero el numerador debe aparecer en algún lugar en el denominador. Cuando uno está trabajando con números, uno se percata de eso. Cuando eso no ocurre así, es que hemos hecho algo mal, hemos planteado alguna cosa mal. Entonces, vamos a hacer algo que les prometí a las dos secciones. Yo les dije, oye, mira, hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja condicionando en el nuevo espacio muestral, es decir, cuando se toma el complemento, ¿verdad? Aquí, en el condicional. En el documento del teorema de Bayes, al final aparece esta observación importante. Yo simplemente la traje aquí y les voy a mostrar cómo se trabaja. Supónganse que queremos trabajar con la probabilidad de A complemento dado B complemento. ¿Ok? Entonces, ¿dónde voy a tomar el complemento? En el evento al que le voy a calcular la probabilidad, no en el condicional. Entonces, probabilidad de A complemento dado B complemento es 1 menos probabilidad de A dado B complemento. Fíjense que cuando yo hago este truco del 1 menos, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es deshacerme del complemento de esta A, ¿ok? Este queda intacto, porque ese es el espacio muestral, con ese no juegan, ¿ok? Entonces tú dirás, ¿y entonces yo cómo hago para deshacerme de eso? Teorema de Bayes. Probabilidad de A dado B complemento es probabilidad de B complemento dado A por probabilidad de A entre probabilidad de B complemento. ¿Viste? El teorema de Bayes me permitió voltear los condicionales. Entonces tú dices ahora, ajá, y gané algo. Claro, ganaste todo porque ahora dices que probabilidad de B complemento dado A es 1 menos probabilidad de B dado A y probabilidad de B complemento es 1 menos probabilidad de B. Entonces, fíjense que probabilidad de A complemento dado B complemento es este elemento que está aquí, 1 menos probabilidad de B dado A, todo eso por probabilidad de A entre 1 menos probabilidad de B. ¿Ok? Piensen en eso. Fíjense que nunca usé la regla del 1 menos probabilidad del complemento para deshacerme del complemento en el evento sobre el que estoy condicionando. Eso no se hace. Cuando uno quiere eliminar esto de acá, tiene que usar el teorema de Bayes para voltearlo. Eso es una utilidad importante del teorema de Bayes, que no todo es simplemente resolver ejercicios sencillos para los exámenes. O sea, una de las utilidades del teorema de Bayes es poder voltear el condicional cuando estoy trabajando con un complemento. Vamos ahora a trabajar con un ejemplo. Vamos a leerlo aquí, ya estamos terminando. Fíjense que la teoría es muy corta. Hay tres métodos para enseñar cierta destreza industrial: el método A, el método B y el método C. El porcentaje de éxito en cada uno de los métodos es 90%, 85% y 80%. Fíjense que esto no es una partición. Esto no es una partición porque yo no puedo sumar las probabilidades y decir que 0,90 más 0,85 más 0,80, porque no me va a dar 1. ¿Ok? Entonces, esto no es una partición. Ahora, me está hablando del porcentaje de éxito. ¿Ok? Pero yo ya entré en sospechas y los hago sospechar a ustedes de que aquí debe estar midiéndose otra cosa. Ahora, debido a los costos, el método A se aplica el 25% de las veces, el método B el 30% de las veces y el resto del tiempo se aplica el método C. Ah, entonces resulta que la partición la tenemos con A, B y C. ¿Ok? Porque ocurre A, ocurre B, o el resto del tiempo, ¿verdad? Si no ocurre ni A ni B, ocurre C. Entonces, probabilidad de A es 0,25, probabilidad de B es 0,30 y probabilidad de C es 1 menos 0,25 menos 0,30. ¿Ok? Ahí sí tengo una partición. Ahora me dice, si una persona adquirió la destreza, fíjense, ahí estoy condicionando. Si una persona adquirió la destreza, ¿cuál es la probabilidad de que no se le haya enseñado con el método C? ¿Ok? Y entonces aquí me decía que el porcentaje de éxito en cada uno de los métodos es tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué dato tengo?
La probabilidad de éxito, dado que se utilizó el método A, la probabilidad de éxito en adquirir la destreza, dado que se usó el método B, la probabilidad de éxito, dado que se usó el método C. Ok, 0,90, 0,85 y 0,80. ¿Y quiénes son A, B y C? La partición. Ahora vamos a la pregunta, ¿verdad? Entonces me dice que tengo que calcular la probabilidad de que no se le haya enseñado con el método C si la persona adquirió la destreza. Yo primero estoy calculando, porque ya sé qué debo hacer, estoy calculando la probabilidad de adquirir la destreza. ¿Okay? La probabilidad de adquirir la destreza utilizando ¿qué? El teorema de probabilidad total. Probabilidad de D, o sea, la probabilidad de adquirir la destreza es la probabilidad de adquirirla, dado que se usó el método A por la probabilidad de A, más la probabilidad de adquirir la destreza, dado que se usó el método B por la probabilidad de B, más la probabilidad que se adquiera la destreza, dado que se usó el método C por la probabilidad de haber usado el método C. Eso es 0.9 por 0.25, más 0.85 por 0.30, más 0.8 por 0.45. Eso es la probabilidad de que una persona adquiera la destreza, sin importar si se usó el método A, el B o el C. O sea, si alguien le dice a uno, mira, este, eh, esta persona va a ir a entrenarse para adquirir la destreza. Bueno, la probabilidad de éxito que él tiene es lo que dé este número. O sea, esa es la probabilidad de adquirir la destreza. Pero es que él a lo mejor va con el método A. Ah, bueno, si está seguro que va con el método A, la probabilidad que adquiera la destreza es 0.9, la más alta. Pero si no estás seguro, entonces tienes que hacer un promedio de estas tres destrezas, perdón, de estos tres métodos, ¿ok? Porque fíjate que con la destreza C, aquí quiero enseñarles algo más que la mera sacada de la cuenta. Yo quiero que aprendan, ¿verdad?, cómo interpretar esto. Noten que hay menos probabilidad de adquirir la destreza si usas el método C que si usas el método A. Y el B es como intermedio. Entonces tú podrías decir, bueno, mira, saca un promedio de estos. 0.9 y 0.85 y 0.8. Entonces te va a dar 0.85. No, no lo hagas así. No lo hagas así porque posiblemente, como dice aquí, debido a los costos, casi la mitad de la gente, ¿verdad? Se entrena con el método con el que se adquiere en menor proporción la destreza. ¿Ok? Y el método con el que se adquiere en mayor proporción la destreza se utiliza el menor porcentaje de las veces. Entonces no es simplemente promediar estos tres, es una media ponderada de 0.9, de 0.85 y de 0.80 ponderado con qué? Con 0.25, con 0.30 y con 0.45. O sea, vas a promediar, pero según los pesos de cada uno de los métodos. Esa es la probabilidad de D. Quería enseñarles un uso del teorema de probabilidad total. Pero ahora vamos a la pregunta. Si la persona adquirió la destreza, ¿cuál es la probabilidad de que no se le haya enseñado con el método C? Disculpen, hubo ruido aquí. Entonces, bueno, debería calcular la probabilidad del complemento, ¿cierto? Pero yo voy a hacer la cuenta rápido. Voy a mostrarles que la probabilidad de que se le haya enseñado con el método C, dado que adquirió la destreza, ¿verdad? Que no lo tengo, fíjense que no es un dato, lo puedo calcular usando el teorema de Bayes para dos eventos. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces tengo probabilidades D dado C por probabilidades C entre probabilidades D. Probabilidad de D dado C es 0.8, probabilidad de C es 0.45 y la probabilidad de D, ya yo me había adelantado y está calculado aquí. Ahora, esa no es la pregunta que me estaban haciendo. La pregunta que me estaban haciendo era esto, probabilidad de C' dado D. Ajá, ¿y cómo piensas resolverlo? Bueno, es que yo ya tengo probabilidad de C dado D con esta cuenta. Entonces, 1 menos esto que está aquí arriba me devuelve la probabilidad que en realidad me habían preguntado, que es lo que está en verde. ¿Qué es lo que está aquí en amarillo? Lo que está aquí en amarillo es una alerta de que no se tiren de cabeza a usar el teorema de Bayes sin haber meditado y haber pensado 30 segundos qué me preguntaron y cuál es el camino más corto. ¿Por qué? Porque fíjense qué pasa si ustedes hubieran escrito la pregunta como está aquí, ¿ok? Y dice, bueno, me pidieron probabilidad de C' dado D. Y ustedes dicen, nada, teorema de Bayes. Chévere. Entonces escribes probabilidad de D dado C'
por probabilidad de C' entre probabilidad de D. Chévere, puedes calcular la probabilidad de D como está aquí, pero fíjate cuál es el problema. Tendrías que calcular la probabilidad de D dado C'. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo vas a calcular la probabilidad de D dado C'? Entonces vas a tener que devolverte otra vez porque fíjate, fíjate que este, te metiste por un camino que es mucho más largo y que te obliga a regresarte para sacar la cuenta. ¿Okay? Entonces medita en esto que está aquí, medita en todo en esto que está aquí para que practiquemos ejercicios de probabilidad condicional y del teorema de Bayes y se vayan habituando a entender cuando el ejercicio se resuelve directamente y cuando hay que dar una vuelta como acá. Y esto que les hice el spoiler, ¿verdad? Que le mostré antes, es un ejercicio que quiero que piensen para la reunión del jueves. ¿Okay? Dice, si A y B no son independientes, entonces A y B complemento tampoco son independientes. Un ejercicio teórico, ¿ok? Pero yo quiero que piensen en estos ejercicios teóricos, porque en la medida en que ustedes manosean estos ejercicios teóricos, ¿verdad? Se les hace más fácil la manipulación para hacer los ejercicios prácticos, los ejercicios numéricos. ¿Ok? Y también voy a colgar junto con este video las soluciones de los ejercicios que estuvimos discutiendo y que quedaron pendientes. Pero ustedes piénsenlo para el jueves. Hasta luego.